Lección 12 para el 24 de marzo del 2012. Historias de amor. Dice el versículo de memoria: Jehová se manifestó a mi boca ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Hago énfasis en la palabra. Con amor eterno te he amado. Lo primero que usted y yo, como mortales terrenales, no conocemos lo que es el amor eterno. Nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso, todo lo que significa nuestra naturaleza, nuestros cromosomas, nuestro ADN no registra en su dimensión perfecta lo que es el amor eterno. Perdimos el concepto de eternidad. Por lo tanto, esto no se entiende. Sin embargo, Dios dice, con amor eterno. Si lo poquito que conocemos lo que es el amor, ¿verdad? Ese amor entre seres humanos, ágape, ese amor filial, ese amor entre dos seres que se quieren como una mujer y un hombre, y esto satisface, esto llena, alegra, hace feliz. ¿Qué será el amor dentro de una dimensión eterna? Y Dios dice, con amor eterno te he amado. O sea que eternamente, con el amor eterno, con el amor que nunca deja de ser, en ese 1 Corintios 13, Dios te ha amado a ti y a mí. Es interesante, cuando hablamos de estos términos, como dice aquí el pensamiento clave, tener bien claro algunas cosas. ¿Cómo debemos entender el lado romántico de Dios? Esta palabra romántico, romance, la vamos a encontrar. El Dios romántico. En nuestra cultura, para muchos, o sea, esto se ha pervertido. Está en la misma definición del diccionario. Tener un romance es tener una relación sentimental pasajera, no constante ni permanente. Tener un romance es un pasatiempo, es algo allí temporal. Por eso, teniendo bien claros los términos, no nos dejemos de pronto llevar por la semántica de la palabra, que a veces se confunde como algo trivial. El Dios romántico, como si lo vemos así en forma popular, es el Dios muy amoroso entendiendo, mucho palabrerío, mucha estética, mucha belleza allí, pero que pareciera que no hubiese la profundidad de lo que realmente es una pizca, algo que Dios todavía nos permite disfrutar cuando estamos relacionados con Él, de lo que es su amor eterno. Entonces, el folleto utiliza esta palabra romance, romántico, y puede sonar un poco discordante en algunas cabezas. Por eso me dediqué a profundizar un poquito para entrar a estas historias de amor y definiciones en cuanto a lo que significa esto. Ver a Dios más allá de un romántico, lo que significa la palabra romántico. Hay muchas definiciones, pero cuando se busca lo que es amor romántico, un Dios que cree en el amor romántico, en las definiciones que da Wikipedia y otra serie de eruditos en castellano, tiene que ver con ese amor que es eterno. Es la relación entre un hombre y una mujer, amor romántico. Un hombre, una mujer, mujer, que no se sienten uno independiente del otro, sino que el uno complementa al otro. Dios hace una mujer idónea para el hombre. En términos populares, cuando uno se casa, algunas personas dicen, conseguí mi media naranja. La naranja completa es el hombre y la mujer, el uno para el otro. Ese es amor romántico. Participa de la monogamia. Tiene que ver con la heterosexualidad. Un hombre, hombre y una mujer, mujer. Tiene que ver con un pacto eterno esa relación. Eso es lo que es amor romántico. No es simplemente palabrería, no es simplemente fantasear, no es simplemente
flechazo allí y me siento atraído. Es algo que nace para permanecer para siempre. Eso es lo que es amor romántico. En contraposición, para poder entender mejor esto, ¿verdad? Ya para el año 1992, Anthony Gidney, sociólogo, este hombre acuñó como en contraposición al amor romántico, en contraposición a este amor de origen divino que prevaleció por mucho tiempo en la cultura occidental como algún valor de gran importancia gracias al cristianismo y en otras partes del mundo, pero especialmente en Occidente. Entonces dice este sociólogo Anthony Gidney, Gidtens, en un libro titulado La transferencia de la intimidad, sexual, del amor y del erotismo en la sociedad moderna. Este señor acuñó el nombre de ahora amor confluente, como una respuesta a lo que él consideraba absurdo, ridículo y sin valor de lo que significaba el amor romántico. Entonces él plantea, a raíz de esa revolución sexual que se inició en el año 60, cuando los hippies, finales del 60, 70, o la guerra del Vietnam, aquella rebeldía de los jóvenes en Norteamérica, y luego se propagó por el mundo, ¿verdad? De los hippies, amor libre, etcétera, etcétera. Él propagó que de ahora en adelante la sociedad tenía que desligarse de ese amor romántico, de esa monogamia, de esa heterosexualidad, de esa eternidad. Entonces este sociólogo Anthony Gidney planteó lo que se llamaría amor confluente. Amor confluente, ¿verdad?, es aquel amor, entre comillas, que no reconoce la heterosexualidad, sino que se acepta la homosexualidad, el lesbianismo. Es aquel compromiso que no es permanente, mientras que en el amor romántico creemos en el amor para toda la vida, creemos en la eternidad del pacto matrimonial, en este amor confluente que es de hoy en día, que es la manera como se relacionan los seres humanos, hombre y mujer. No hay compromiso. En este tipo de amor confluente, dice este sociólogo Anthony Gidney, cuando una pareja se compromete con otra, no es porque ella necesite de él para ser completa, mientras que Dios dice sí, el uno se necesita del otro. El hombre no es un hombre completo si no tiene su esposa, la esposa no es completa si no tiene su esposo, para aquellos que son llamados a casarse. En esta revolución sexual dirigida por el demonio, según el sociólogo Anthony Gidney, tiene que ser el hombre y no tiene que estar amarrado, sometido a una mujer. Él es independiente, él puede desarrollar su yo, y la mujer lo mismo. Por lo tanto no hay complementariedad, sino que cada quien, el uno y el otro, es independiente. Esto hace posible una sociedad donde se crean matrimonios, entre comillas, donde no hay permanencia, no hay eternidad. Ese es el desastre que el demonio ha creado. Ese es el fulano amor que muchas veces muchos hermanos y la sociedad y los hijos y la familia ha sido penetrado. Contra ese amor entonces surge el amor romántico en la definición de la terminología. El amor de una pareja que permite y entiende que tiene que haber una eternidad. Como es amor eterno, con amor eterno te he amado, el pacto matrimonial también es eterno, que no lo separe el hombre, serán una sola carne y será eterna, debe ser eterna la relación, aún después de muertos, si son fieles a Cristo en el cielo, esa relación continúa, o sea, es eterna, como una prolongación de ese amor eterno que Dios te regaló a ti y me regaló a mí y que lo expresa a ti y a mí. Pero existe otro tipo de amor. ¿Cómo estás tú con ese amor confluente? ¿O es el amor romántico en la definición que dice Dios? Creo en la monogamia, creo en la heterosexualidad, creo en la complementariedad del hombre para con la mujer. El hombre es cabeza, la mujer, como la iglesia, está sujeta al hombre, y Cristo sujeto a Cristo, el hombre sujeto a Cristo. Es bueno delimitar estos términos, porque como se habla de romántico, primer romance, estamos hablando de una expresión de amor, ¿verdad?, dentro de lo que Dios concibió desde el principio, ¿verdad? Cuando se dice romántico, en los términos de monogamia, en los términos de pacto eterno, en los términos de fidelidad hasta la eternidad. Dice el día domingo el primer romance, uno podría decir
el primer fundamento que se coloca en la Biblia de lo que es el amor romántico, de lo que es el amor verdadero, tomando romance como amor verdadero, amor sembrado, constituido en las manos de Dios. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dice el versículo de Génesis capítulo 2, versículo 23. En estos capítulos iniciales del Génesis encontramos el primer romance, diríamos el primer fundamento de lo que va a constituir el amor romántico en la Biblia. Adán y Eva fueron creaciones especiales de Dios. O sea, fue algo maravilloso. Permítame leerle, ¿verdad?, del libro Patriarcas y Profetas, hablando en relación con esto. Después de la creación de Adán, página 26, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir su nombre. Vio que a cada una se le había dado una compañera, pero entre todas ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. El hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amara y de quien ser amado, ni los ángeles ni nada. Hacía falta una mujer. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera, y que podría hacer una sola cosa con él, en amor y en simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle, página 27, Patriarcas y Profetas, como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne. Era ella su segundo yo. Repito, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Ese es el amor romántico. Dice la palabra de Dios: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Efesios 5:29. Antes la sustenta, ¿verdad?, y la riega. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegase a su mujer, y serán una sola carne. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su actor al creador del universo. Por eso dice Hebreos 13:4: honroso es en todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Este es el primer romance, como dice la palabra de Dios, leyéndolo aquí directamente de Patriarcas y Profetas. Dice el comentario bíblico que cuando Adán, hueso de sus huesos, varona, era porque salió del varón. Mire que en la misma palabra es una varona, que cuando Adán vio a Eva, esta repitió: es carne de mi carne, hueso de mis huesos. O sea, asombrado. Ni los ángeles ni nada de lo bello que había allí en el paraíso lo asombró tanto como estar en presencia de un igual, de alguien semejante a él, como decía el Espíritu Santo a través del Espíritu Profecía. Por eso quienes tienen el privilegio de casarse disfrutan y ponen en práctica lo que es el amor romántico
decidido, preparado y escogido por Dios. No, así como Dios trajo a Eva, así como Dios vio la soledad de Adán y la necesidad de él y la satisfizo, y preparó a una mujer para un hombre, hoy también ese principio está válido. Ese Dios que ama, ese Dios que tiene un amor eterno, sabe tu necesidad, sabe cuándo, cómo satisfacerla y sabe quiénes son los que están aptos con P para entrar en esta relación de eternidad, como es la fusión de un hombre y una mujer. La figura sobra, carne de tu carne. Nadie menosprecia su carne, nadie aborrece su propia carne. Sin embargo, vemos como el divorcio, como las peleas, como las discordancias entre un esposo y un esposo, eso es el pan diario de cada día. En muchos de los hogares, no cristianos y cristianos, no es posible que nos podamos aborrecer. Si nos aborrecemos, si me cae mal mi esposa, tu esposo te cae mal, te molesta, te es agrio, es insoportable, es porque no se está moviendo el Espíritu de Dios en tu corazón. La palabra de Dios no está haciendo efecto, no estamos siendo transformados, porque es imposible que yo me aborrezca la carne de mi brazo, la carne de mi mano. Pero entonces sí es posible que aborrezca a mi esposa y mi esposa me aborrezca a mí. Si la palabra de Dios dice, no, o sea, no se puede, como dice aquí, por tanto, dice la palabra, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la cuida y la protege. Y si la mujer, y si tu esposo es carne de tu carne, hueso de tu hueso, ¿cómo lo vas a aborrecer? Si lo aborreces porque no está Cristo en el corazón. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos convertirnos para que pueda darse ese amor monogámico entre heterosexuales por la eternidad, que es el amor romántico. En la lección del día lunes, 19 de marzo, habla de romances bíblicos. El amor romántico que encontramos en algunos pasajes bíblicos, experiencias bíblicas. En el caso de Abraham, dice aquí el folleto, hay un vínculo fuerte y afectuoso entre Abraham y Sara. Él no la abandona después de sus largos años de esterilidad. Y es solo por la presión de Sara que Abraham toma a Agar como esposa sustituta. Los lazos de amor entre Abraham y Sara eran fuertes, como se ve en Génesis 16. Este hombre se mantuvo fiel a su esposa aun cuando era estéril, y fue por petición de la esposa, en el apresuramiento de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que esta mujer, esposa de Abraham, pidió a él que se uniese en la intimidad con Agar. No fue bajo consentimiento de Abraham, pero Abraham aceptó la recomendación de su esposa. Vinieron problemas después. La mujer se envalentonó, Agar, después que sale embarazada, y comienza a crearle problemas a la esposa de Abraham. Esta se retira, Dios manda que vuelva Agar, se someta a la dirección de Sara, a la de Sarai, a la dirección de la esposa de Abraham. Y Abraham le dice, bueno, haz tú como tú creas más conveniente. Pues llega un momento que después que nace el muchacho, la relación se vuelve tensa entre Agar y la esposa de Abraham. Finalmente Abraham preserva esa intimidad, esa relación matrimonial, y tiene que verse necesariamente, pues por decisión de Dios, de sacar, y por la recomendación que la misma Sarai le está haciendo a Abraham, que no soporta a Agar, y tiene que entonces echar a Agar de allí, del hogar. Pues. O sea, como el hombre cuida a su esposa, está atento a lo que dice su esposa, no quiere malestar para su esposa, a pesar de todo lo que estaba pasando allí. Es bonito, ¿verdad? Esa manera como el matrimonio se mantiene. También se necesitó un largo capítulo de Génesis para registrar el viaje de un siervo de Abraham a fin de buscar una esposa para Isaac. A su regreso con Rebeca, el informe incluye una historia de amor que usted la encuentra en Génesis 24. Como el padre mandó a su siervo que fuese a buscar la que iba a ser la esposa para su hijo. Y cómo Dios movió todo, cómo el Espíritu Santo dirigió todo, cómo se dieron cosas que indicaban que era Dios con toda seguridad que estaba escogiendo la esposa para su hijo.
cómo a través del siervo obediente Abraham siguió las instrucciones divinas, observó las recomendaciones de su patrón, que era Abraham, y Dios le mostró, le dio señales: esta es la esposa para el hijo de Abraham, llamado Isaac. Y efectivamente, Isaac no sabía quién era, pero Dios sí sabía. Dios se la tenía escogida, porque Dios es el que coloca a la mujer para el esposo. El hombre espera, el hombre está atento en oración, pidiendo cuál es la mujer que conviene. Y Dios responde a las oraciones. Y llegó la mujer exactamente la que Dios había escogido. La mujer buena proviene de Dios, dice Proverbio. Y exactamente llegó Rebeca. Y fue, sin más allá ni más acá, la vio maravillado. Y la decisión fue correcta y exacta. Jacob con Raquel. Aquí el autor hace énfasis cómo Dios se ocupa hasta de relatar un beso. No solamente como un beso de prematrimonial. Aquí es un beso de alegría, de gozo, de esa parte carnal, de sentirse físicamente, ¿verdad? Como Dios quiere que nos casemos, que disfrutemos todos los aspectos de lo que implica querer a un ser humano. Pero en el Génesis 29, ¿verdad? Aparte que habla del versículo 11: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró al ver la relación familiar que había allí, ¿verdad? También dice el versículo 13: así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Jacob, tanto Raquel como Labán, ¿verdad? Labán besó a Jacob y Jacob besó a Raquel. O sea, una expresión de cariño, una expresión de simpatía, de alegría, de gozo. Entonces, más que amor romántico como quisiéramos ver allí en la expresión de Raquel, no, ahí no había nada de eso, no había un matrimonio. Pero sí lo vemos como una expresión de que hasta ese detallito, pues, de esa parte física, de un contacto físico que expresa cariño, que expresa solidaridad, que expresa felicidad. Dios toma el tiempo para registrarlo. Y bueno, cuando uno habla de estas historias, uno se acuerda de la historia de Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Esos pasajes tan maravillosos que hablan de Ruth, aquel que siempre recordamos cuando ella le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueses, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estas palabras que muchas veces se aplican a lo que es la relación matrimonial provienen de una mujer, ¿verdad?, que no era judía, pero que sin embargo Dios premió por esta lealtad. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. Resteada, o sea, comprometida con esta suegra. Y que Dios, al ver esa lealtad de que esta mujer quedaba sola, esta suegra, ella aunque no era judía, y Noemí resuelve volver otra vez allá a Israel, después de esa hambruna que la llevó a salir con su esposo Abimelech. Ahora ella se atreve a volver otra vez allí a Jerusalén. Elimelech, allí es ese esposo, ¿verdad?, que luego muere en tierra extranjera. Sus dos hijos mueren, y las dos esposas de sus dos hijos, Orfa y Ruth. Orfa regresa por petición de la suegra. Ruth se queda y pronuncia aquellas palabras, y allí regresan allí a la patria. Esta mujer extranjera va a recoger espigas, y Dios prepara todo el escenario. Esta mujer fiel, trabajadora, incansable, como dice el libro de Ruth, precisamente fue a recoger espigas en el territorio, en el campo de Boz, que era pariente de Noemí. Y todos conocemos la historia. Allí esta mujer, por su trabajo tesonero, su trabajo fuerte, una mujer, bueno, que no tenía descanso, pues una mujer que era responsable en su trabajo. Boz le informaron de esta mujer. El hombre se enteró,
de quién era, de dónde provenía y cuán solidario se puso, la honorabilidad de este hombre cuando Noemí decide que se declare que ella quiere ser esposa Ruth de él. Como el hombre dijo, no, todavía tú no puedes ser mi esposa, hay alguien que te puede redimir, te puede rescatar para que seas tú su esposa. Y aquel hombre por amor a la plata no quiso nada con Ruth, para no compartir herencia. Sin embargo, entonces Boaz la hace su esposa, viendo la honorabilidad, viendo que la mujer es una mujer de buen testimonio. Y Dios siempre escoge para cada hombre que está oyendo esta palabra, que sea soltero. Y tú que estás casado, pero especialmente los solteros, ¿verdad? Dios va a escoger lo mejor para ti, la mejor mujer del mundo que a ti te conviene, como fue la mujer que cogió para vos. Tú que estás casado, yo que estoy casado, tú que estás casada, Dios escoge el mejor hombre, Dios escoge la mejor mujer. Que hay problemas, que hay dificultades, el Señor no se equivoca. Lo que Dios une no lo separará el hombre. Ese es el Dios romántico, el Dios que cree en la monogamia, en la heterosexualidad, que cree en la eternidad del pacto matrimonial. Y para completar, entonces Ruth, esta mujer tremenda, ¿verdad?, se convierte va a permitir que nazca de sus entrañas, vamos a decirlo así, nada menos y nada más que Obed. Y Obed va a originar nada menos que nada más al que va a ser el padre de David. Obed llega a ser padre de Isaí, quien llegó a ser el padre de ¿quién? De David. O sea que por la descendencia de Cristo, ¿verdad?, allí estaba Ruth. Qué bonito, ¿verdad?, esta historia maravillosa de amor que Dios coloca allí, pues de una manera excelente, de una manera ejemplar, de cómo el matrimonio es algo divino, es algo excelente, es algo maravilloso, siempre y cuando el Señor lo esté dirigiendo. ¿Por qué todo esto? Porque el día martes 20 de marzo dice Dios, el amor de Dios. Desde el mismo comienzo del Génesis vemos que ese amor romántico fue una parte básica de la experiencia humana. Un hombre con una mujer, ese era el ideal de Dios, el modelo de lo que había de ser el amor romántico. También es fascinante ver cuán a menudo la Biblia usa imágenes del amor y del matrimonio para describir la relación de amor que Dios quiere tener con su pueblo. Nada puede ser más íntimo que la relación entre un esposo y una esposa, excepto la relación personal de un individuo con Dios. En Éxodo 25 dice que qué palabra aquí revela los sentimientos de Dios hacia su pueblo. ¿Cómo hemos de entender esta palabra en el contexto de Dios? Todos sabemos, ¿verdad?, que allí habla de que Dios es celoso. Cuando habla de las imágenes, ¿verdad?, segundo mandamiento, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice el versículo 6, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ve el contraste, yo soy Jehová tu Dios celoso. Yo no quiero que tú estés adorando a otro. El término celo, como tomándolo del aspecto humano, como el humano es celoso al expresar de que lo que es de él es solamente de él y no le pertenece a otro. Mi esposa es mía y no le pertenece a otro. El esposo es de la esposa y no le pertenece a otra. Cualquier cosa que signifique que la esposa esté mirando más allá a otro que su esposo y el esposo mirando más allá a otra fuera de su esposa, se produce ese sentimiento, ¿verdad?, de propiedad. No debe ocurrir eso. Ocurre el celo. Dios dice, si tú te inclinas ante otros dioses, si tú haces estatuas y vas a adorar, yo soy Jehová tu Dios celoso. Yo soy Jehová tu Dios celoso. No acepto este tipo de relación. Por eso en Deuteronomio, en Éxodo 34:14, el Señor dice, o sea, yo me llamo celoso. Mi nombre es celoso. Yo quiero que ustedes sean para mí y únicamente para mí. Yo quiero que así como la esposa quiere estar unida a su esposo para siempre y que todo el afecto de la esposa sea para el esposo y todo el afecto del esposo para la esposa, así que esa intimidad, ese gozarse físicamente, intelectualmente, espiritualmente, ¿verdad?, es intransferible, no se puede compartir con más nadie, es una intimidad que solamente la supera la relación íntima que el hombre establece con Dios. Dios
ese amor de Dios, ¿verdad? No quiere ningún tipo de coqueteo, no quiere ningún tipo de intimidad, no quiere ningún tipo de estar aceptando, de estar mirando más allá de lo que no se debe, de lo prohibido. Por eso el Señor, cuando se relaciona con su pueblo, uno oye expresiones como en Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Y aquella palabra tan bonita, ¿verdad? Así como cuando uno ama a su esposa y a su esposo, el esposo, la esposa al esposo, yo te amé. O sea, Dios te. Pero ¿cómo es ese amor? Isaías 62, diríamos, para leerlo completo. Mire como dice Isaías 62, 4, 5, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada. Dice el versículo, el parte final, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada, o sea, se casará como con él. Versículo 5, Isaías 62, pues como el joven se casa con la virgen, y se desposarán contigo tus hijos, también se casarán tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa. ¿Cómo es el gozo del esposo con la esposa? ¿Cómo es el gozo? ¿Cómo se goza una esposa con el esposo y una esposa con el esposo? Todo lo que involucra esa palabra dentro de lo lícito dentro de Dios. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así como se goza un esposo con una esposa. Mire cómo Dios está tratando de ver cómo Él quiere relacionarse con uno. Así como usted se goza con su esposa, la esposa se goza con el esposo. Hay que estar casado, ¿verdad? Es el amor romántico. Así como se produce ese gozo del contacto físico, del intercambio espiritual, intelectual, planificación, de estar allí, procrear, acariciarse, todo ese gozo entre una pareja. Dice, así como se gozan ustedes, dice Jehová, así se gozará contigo el Dios tuyo. O sea, Dios quiere gozarse. Y como para que lo entiendan, bueno, para que ustedes entiendan cómo es que yo quiero gozarme con el ser humano. Así como se goza una esposa con así yo quiero gozarme con ustedes. Así me gozaré con ustedes. Imagínense ustedes hasta dónde llega la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. O sea, producir una alegría, un gozo que trasciende más allá de lo humano, pero que sin embargo nos hace saborear, así como saboreamos la relación de un esposo con una esposa con un esposo, y se gozan. Ese gozo, Dios dice, lo rebaja, o sea, Él, su gozo lo rebaja al gozo de nosotros como pareja, cuando son pareja. Así como se gozan ustedes como pareja, yo quiero gozarme con ustedes, yo me gozo con ustedes. Dice la parte final del versículo 5, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén, gloria a Dios. Por eso muchas veces, ¿verdad? Como lo decía al comienzo de esta parte, Dios es celoso, ¿verdad? Dios quiere que entendamos que así como un hombre cela a su esposa y una esposa cela a su esposo, en el sentido del celo de cuidar lo que es suyo, proteger lo que es suyo, ¿verdad? Quererlo, apreciarlo, no aquel extremo enfermizo, ¿verdad? Que una sospecha es porque no hay amor, el darle la atención, el brindarle con todo el cariño, el entregarle toda la confianza a un hombre o una mujer, eso quiere decir que no hay celo. El inhibirse en algunas de estas cosas, el no confiar como para darse íntegro el hombre a la mujer o la mujer al hombre, es porque hay celo. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Es porque está metido el celo diabólico, pues, cuando uno no se entrega. Pero cuando hay esa entrega, ¿verdad? Eso implica que se está cuidando, hay un celo de que lo que es de nosotros es de nosotros. Y cuando se quiere torcer la relación, tiene que haber un reclamo, tiene que haber una preocupación, como decía Dios de su pueblo cuando comenzaba a mirar a otras naciones, como si estuviera mirando a otra mujer, como si estuviera mirando a otros seres humanos, a otros padres, a otros esposos. Entonces Dios se sentía mal, ustedes me están traicionando, como que se quieren divorciar de mí. Dice en Discurso del Gran Maestro, página 57, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento
se emplea el matrimonio para representar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. Los redimidos, a quienes Él adquirió al precio del Calvario, dice: no temas, palabra de Dios, porque tu marido es tu hacedor. Tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será tu llamado. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y el Cantar de los Cantares dice: oímos decir a la voz de la novia: mi amado es mío y yo suya. Y el señalado entre 10.000, hablando de Cristo, dice a su escogida: tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Mire cómo Dios trata de expresarse, ¿verdad? No temas porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamada. Eso lo encontramos, ¿verdad?, en Isaías 54, 4, 5, Jeremías 3, 14, Cantar de los Cantares 2, 16, 5, 10 y 4, 7. Encontramos todas esas expresiones tan bonitas. No temas porque tu marido es tu hacedor. O sea, Dios como creador que nos creó, no solamente es creador, es diseñador, es arquitecto, es el modelador. Él dice: yo soy tu esposo, yo soy tu marido. O sea, nos trata como si nosotros fuéramos la esposa de Él. Él es nuestro marido. Y así como un marido, un esposo fiel, ama a su esposa, la quiere, la abraza, la besa, la toma, produce hijos. Así quiere Dios relacionarse con nosotros en una intimidad, que lo sintamos como parte de Él, que nos quiere, que nos aprecia, que nos desea, que Él desea estar con nosotros para elevarnos espiritualmente, para crear en nosotros la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Por eso nos dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Ese Jeremías 3:14, ¿verdad? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y el versículo 20 de ese Jeremías capítulo 3 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí. Prevaricaré a conciencia, uno pecar, a conciencia uno hacer algo malo. O sea, así me traicionaste. Luego repetí en la definición del término. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así me traicionaste, así lo hiciste a conciencia, te apartaste de mí. Oh, ponga el nombre suyo y el mío, si estamos en esa condición, dice Jehová. Oh, casa de Israel. Cuando usted abandona la palabra, cuando usted traiciona la causa de Dios, cuando yo me aparto de Dios, cuando yo dejo de relacionarme con Dios, es como cuando una mujer se va y busca a otro hombre. Es como una mujer comete una traición y se busca otro hombre. Es infiel, como dice aquí. Pero como el esposo infiel abandona a su compañero, y qué dolor para el compañero que es fiel y su mujer se va tras otro hombre. Así es cuando usted y yo nos vamos de la iglesia, abandonamos a Jehová en busca del cigarrillo, del aguardiente, de los vicios, de tantas cosas feas. Bueno, eso es como si fuera otra mujer buscando otro gozo y no el de Dios, buscando no el gozo de nuestro esposo, diría una mujer, no el gozo de otro esposo allá afuera. Así dice la palabra aquí. Pero como la esposa infiel, diríamos también, como el esposo infiel abandona a su compañera, así habéis hecho con Jehová. O sea, el Señor quiere que veamos que romper la relación con Él, apartarnos de Dios, es divorciarnos, es cometer adulterio, es fornicar, es separarnos, es ser traidor, es ser prevaricador, es pecar a conciencia, que es prevaricación. Qué terrible. Dios busca la forma de impresionarnos para que tomemos conciencia de lo que implica estar relacionado con Dios. Ya al final del capítulo 5 de Efesios,
Dice el 5, Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mire lo que dice el 32 y el comentario bíblico así lo explica. Grande es este misterio de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Este que es un misterio, solamente Dios lo puede desarrollar en tu vida y en mi vida. Más, dice Pablo, más yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Cuando nos unimos a Cristo a través de la iglesia, ¿verdad?, es como la unión de un hombre con su esposa. Es la unión que dice aquí, ¿verdad?, que es un gran misterio. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Serán una sola carne. La unión con Cristo es como la unión de un esposo con una esposa para ser uno solo. Pablo dice, Efesios 5, esto del versículo 21 en adelante, estoy hablando, coloco la metáfora, la representación de un matrimonio, y hay enseñanzas para el matrimonio, pero en el fondo, esto se refiere a la relación que establecen los miembros con la iglesia, una relación de intimidad como de un matrimonio. El miércoles dice un libro de romance. Un libro maravilloso, ¿verdad? Pudiéramos simplificarlo en una alegoría, tal concepto que manejamos nosotros como adventistas, entre la iglesia y Cristo, entre el amado y la amada, el amado Cristo, la amada la iglesia. Todo lo que se ve allí en esa intimidad de la relación del amado con la amada. Muchos otros escritores hablan que el cantar de los cantares, el canto de los cantos por excelencia, pues este es el mejor canto de Salomón. Se utilizaba en las ceremonias que se realizaban en los matrimonios, se leía esto en los matrimonios, pero el fondo de esto es una alegoría, ¿verdad?, revelada en el espíritu de profecía entre el novio y la novia, entre el amado y la amada, entre Cristo y la iglesia. Vamos a comprobarlo con el espíritu de profecía, algunas citas que aparecen, por ejemplo, en el libro Profetas y Reyes, en la página 535, Visiones de la Gloria Futura, dice, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Entonces mire lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Hablando de la amada, ¿verdad? Y aquí la amada se refiere a ¿qué? A la iglesia. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. La iglesia de Cristo Jesús. Dice el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, Cómo enriquecer la personalidad, la página 274. Si seguimos el ejemplo de Cristo en hacer el bien, los corazones se nos abrirán como se le abrían a Cristo Jesús. No bruscamente, sino con tacto impulsado por el amor divino, podemos hablarles, oigan, de aquel que es, otra vez Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículos 10 y 16. Podremos hablarles de aquel que es señalado entre 10.000, así dice Cantar de los Cantares 5:10, y de todo codiciable. Esta es la obra suprema en la cual podemos emplear el talento del habla. El señalado entre 10.000 y de todo codiciable. Está hablando allí Cantar de los Cantares. Qué hermoso, ¿verdad?, cuando vemos estas expresiones, cuando la iglesia habla de su amado, el señalado entre 10.000. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo Jesús, el amado, el todo codiciable, el deseado de todas las naciones. Ahí lo tienen ustedes con el Cantar de los Cantares. Dice también el libro de la educación, la página 254, la fe y la oración. Nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. Feliz será la condición de los niños de nuestros hogares, los alumnos de nuestras escuelas, cuando tanto los padres como los maestros, miren esto, aprenden en sus propias vidas las preciosas experiencias descritas en las palabras del Cantar de los Cantares. Miren como decía,
nuestra necesidad no consiste en detenernos un momento en su presencia, sino en tener relación personal con Cristo, sentarnos en su compañía. Mire cómo se relaciona esto con el Cantar de los Cantares, sentarnos en su compañía. Entonces mire lo que dice el Cantar de los Cantares 2, versículos 3 y 4. Como el manzano entre los árboles de la selva, así es mi amado Cristo Jesús entre los mancebos. Debajo de su sombra me senté con gran deleite, así como debemos sentarnos con Cristo con gran deleite. Y su fruto fue dulce a mi paladar. Me introdujo en su casa de banquete y su bandera sobre mí era amor. Hablando de Cristo Jesús. Por eso el Cantar de los Cantares, este libro por excelencia que explica esta relación íntima entre una mujer y un hombre, Dios lo pone como la relación de Cristo con su iglesia, la iglesia con Cristo, el amado con la amada con el amado. El día jueves dice Jesús, y aquí tenemos una experiencia de la iniciación de un amor romántico. Jesús acababa de regresar del desierto de la tentación, donde él mismo vivió la copa de la aflicción. De allí fue a dar a una familia humana. De allí fue a dar a la familia humana la copa de la bendición y a consagrarlo las cálidas relaciones humanas. Jesús, quien ofició en la primera boda en el jardín del Edén, realizó su primer milagro en una boda. El primer milagro que hizo Jesús fue en una boda. En los tiempos bíblicos, un casamiento judío era una ocasión festiva. Esta fiesta en Caná duró varios días. Los rabíes y los estudiantes dejaban sus actividades, todos traían regalos. Y la familia huésped suministraba comida, bebida y diversión. Que se acabara el vino era una catástrofe. Y la madre de Jesús le describe la emergencia a Jesús. Ella ni sugiere nada, ni es pasiva. Solo les dice a los siervos que hagan lo que Jesús dijera. Jesús les dice a los siervos que llenen 6 tinajas con agua. Los arqueólogos dicen que en ese tiempo una tinaja podía contener 60 y 90 litros. Estamos hablando por lo menos de 360 litros, unos 90 galones. Otros sugieren 450 litros, 120 galones. Enseguida, el encargado de la fiesta felicita al novio exclamando: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta el final, hasta ahora. Juan 2:10. En un galón hay casi 4 litros, y si cada litro rinde 6 vasos, la cantidad usada en esta recepción sería un total mínimo de 2160 vasos. Eso significa entonces 2160 vasos del mejor vino para una pequeña fiesta en una aldea del interior de Galilea. Jesús, en una boda, da lo mejor que ellos habían visto. En este milagro vemos el poder creador de Dios, que en el ministerio terrenal de Jesús se expresó primero en una boda. El amor romántico y el matrimonio son sin duda dones maravillosos de Dios. Debemos recordar que Jesús nunca se casó y de este modo dejó un ejemplo que muestra que no todos tienen que casarse. Las personas solas pueden vivir vidas llenas, productivas y gozosas, así como lo pueden hacer las personas casadas. Vemos que el primer milagro después que Jesús regresa del desierto fue en una boda. Y como Dios tiene un concepto elevado de lo que es la boda, la relación que tú y yo debemos establecer con la iglesia tiene que ser como una relación que se establece con un matrimonio, de una esposa con un esposo. Por eso, si no somos fieles a la iglesia, es como si no fuese fieles en el matrimonio. Cuando nosotros no consideramos a Dios con respeto, con reverencia, no aceptamos las responsabilidades que se colocan dentro de una iglesia para ministrar, para servir. Es como si no aceptáramos la responsabilidad que la esposa nos dice, el esposo nos dice. Es como si fuéramos perezosos, flojos, indiferentes, irresponsables dentro de la casa, ¿verdad? Entonces fracturamos la relación de matrimonio. Así también hacemos cuando en la iglesia que nos casamos con Cristo, hombre y mujer, somos irresponsables, somos apáticos, somos indiferentes a las grandes responsabilidades que la iglesia requiere, como tú como diácono, tú como músico, tú como predicador, tú como anciano, tú como pastor, tú como ministro del evangelio, como ministra del evangelio, que ayuda como mujer directora, como mujer dirigente, y que no asumes una responsabilidad de fidelidad, de consagración, del todo por el todo, de la vida por esa causa bendita
redentora, que es haber hecho un pacto por la eternidad a través del matrimonio con Cristo. Cuando somos irresponsables, estamos traicionando a Dios, estamos siendo infieles, cuando preferimos las cosas del mundo antes que Dios, cuando preferimos quedarnos en la casa viendo televisión, estudiando, que preferimos atender a nuestros familiares, atender a una visita y no atender a nuestro esposo que es Dios. Estamos siendo infieles y Dios es celoso. Dios no se gusta, no nos va a entender, no nos va a comprender, no vamos a encontrar en Él una aprobación de que nuestros afectos estén mirando hacia otro lado que no sea Él primeramente. Dios tiene sus horas, sus citas especiales, sus horas de cita, así como cuando uno está enamorado, ¿verdad? Nos vemos en tal parte a tal hora, uno con alegría, con gozo, se viste, se arregla, trata de tener la mejor presentación como mujer u hombre para esa primera cita, para esa segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿verdad? Bueno, Dios tiene sus citas especiales para sus esposas y para sus esposos, para sus hijos varones y para sus hijas hembras. Cada convocación, cada día de culto, cada día de reunión son ocasiones donde tu esposo Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, quiere besarte, quiere abrazarte, quiere intimidarse, quiere vivir profundamente en tu corazón para que llegues a reflejar la perfecta imagen de Dios. ¿Cómo despreciar esa invitación al amado, al que nos ama con amor eterno? Imposible, solamente con un espíritu del diablo en nuestra cabeza, de infidelidad, como los hombres adulteran y las mujeres son adúlteros. Así también queremos hacer con Dios. Que Dios reprende esas actitudes en nuestra vida y todo lo contrario, como dice el Señor, arrepentido. Él es nuestro esposo. Él quiere que nos unamos, que nos reconciliemos de hoy y para siempre y que practiquemos ese amor romántico con Él y que tenemos una experiencia práctica los que estamos casados, así como lo disfrutamos en el matrimonio. También, más que un matrimonio físico, es un matrimonio espiritual donde se siente placer más allá del sexo, más allá de la riqueza, más allá de la comodidad material. Es un placer espiritual que nos eleva, que nos saca de esta tierra a la misma presencia hoy del Dios de los dioses, del Rey de Reyes, del codiciado, del adorado entre 10.000, del amado Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le fortalezca en esta experiencia.